Okay. Ya estamos. Bueno, pues buenas tardes a todos. Oficialmente, perdonen los problemas técnicos que hemos tenido. Son las 3:19 de la tarde del miércoles 3 de junio. Damos comienzo a la reunión de junta virtual. Y nada, lo primero que tenemos en agenda es la determinación de quórum. Tenemos quórum. Así es que podemos dar comienzo a la reunión. Ustedes recibieron las minutas anteriores y nada, quería ver si el primer punto en la agenda sería la aprobación de lectura y aprobación de las minutas. Nada, si están de acuerdo, pues me dejan saber para darlas por leídas y aprobadas. Moción para dar por aprobadas las minutas. ¿Quién secunda? Yo. ¿Quién Alicia. es yo? Alicia. Alicia. Ah, ok. Es que no los veo. Como no los puedo ver, nada más yo veo al rector y me veo a mí, no veo a nadie más, así que perdonen la pregunta. No, está bien. Bueno, entonces, nada, después viene presentación del informe de finanzas por la doctora Tamara Torres. Tamara, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Aquí está. Ah. Estoy aquí y no lo tengo. Tamara con coro. Sí. Déjame buscarlo porque no lo tengo. De todas maneras, mientras la doctora Torres busca la minuta, sí les quiero decir que ¿verdad? La situación en términos financieros del conservatorio, pues desde la última minuta hasta ahora van a haber cambios que nos va a informar el rector. Por lo tanto, cuando nosotros hicimos la reunión del Comité de Finanzas, todavía no se veían vistos muchos de los impactos que se podían prever, ¿verdad? En ciertos renglones, y eso pues nos los va a aclarar ahora el rector en su informe. Pero nada, simplemente para cumplir, ¿verdad? el expediente, pues Tamara nos va a dar el informe de finanzas y nosotros pues lo daremos por recibido. ¿Tú te acuerdas quién tú lo enviaste, Pedro? ¿O fue la decana? Es que no lo tengo aquí. Gladys envió, me parece que Gladys. copia de todos los materiales. Fue Gladys la que lo envió. Lo acaba de escribir. ¿Lo tienes? ¿Quieres que te lo envíe? Aquí veo la minuta y creo que con la minuta puedo hacer el resumen porque en realidad no hubo mucho cambio. Y si igual no todos lo tienen, pues es más fácil ir sobre la minuta. Déjame moverme yo. O el combo agrandado. No. No lo escucho bien, ustedes no van a escuchar bien. Estoy en la oficina de mi esposo y ellos están como si esto fuera un parque de pelota. Ok.
Voy a ir sobre el informe financiero, que el resumen que está en la minuta, que fue la que Gladys nos había pasado, ¿verdad? Y en ese, el último, que fue el de marzo, ahí la decana presentó el informe financiero. Ahí hablamos de que esas proyecciones presupuestarias, lo que había dicho Vivian, no iban a reflejar el impacto que tendría la institución, ¿verdad? Por la cuarentena, por el issue del coronavirus. O sea que eso lo debemos ver en este de ahora, que es el otro trimestre. El rector había informado que se iban a recibir hasta un máximo de $274,000 en fondos CARES, que entiendo que en el informe que él había mandado va a estar detallado y lo hablará entonces cuando él lo presente, que de esa cantidad la mitad iba a estar destinada para ayudas a los estudiantes y la otra mitad para mejorar la infraestructura, y que el criterio que iban a tener los estudiantes a ser elegibles era que sean beneficiarios, ¿verdad? De lo que de la beca PEI. También habíamos hablado que el rector había identificado o había indicado en esa reunión que Flamboyant, tanto como el Banco Popular, habían autorizado a que utilizaran los donativos que, ¿verdad?, que las dos entidades hacen en los renglones que la institución entendiera que eran, ¿verdad?, necesarios. Yo creo que ahí, en términos de las proyecciones, pues, es más o menos lo que tenemos, y que obviamente como había mencionado, en este próximo que venga es que vamos a tener más claro el impacto que tuvo, que va a tener o que tiene el cierre de la institución en términos, ¿verdad?, para económicos. Creo que por ahí más o menos es. Muy bien, pues nada, ¿quién da moción para dar por recibido el informe de la doctora Tamara Torres sobre el Comité de Finanzas? No puedes pararte a mí. Moción. ¿Quién secunda? Yo Alicia. secundo. Ok. Pues nada, ahora procedemos entonces a la verdad que ahora resulta, a mí todas las tardes me está sonando una chicharra a las 3:27 de la tarde, me tengo que ir a apagarla, pero mientras tanto, pues nada, ahora lo que nos toca es el informe del rector, el informe de rectoría, así que adelante, Pedro. Bien, tienen el informe que le envié ayer. Lo que voy a hacer es tratar de detallar y contestar cualquier pregunta que esté relacionado con cada uno de esos temas, comenzando primeramente con la visita de acreditación. Desde que tuvimos el cierre de operación presencial el 13 de marzo, pues la institución ha estado en comunicación con Middle State a la luz de la visita que teníamos al fin de ese mes. Y la comisión tuvo un tiempo para desarrollar realmente cuál iba a ser su política en términos del manejo de las visitas de reacreditación, de acreditación, y para resolver asuntos bastante puntuales con los 7 estándares de acreditación. Sobre esto, finalmente, el 29 de mayo, la vicepresidenta, la doctora Hilda Colón, nos manda una comunicación en donde Middle State expresa de manera preliminar una preferencia a realizar todas aquellas visitas que estaban para el semestre de primavera, moverlas para otoño y hacerlas de forma presencial. La política que ellos presentan también elabora que estarían excluidas de esa visita remota aquellas instituciones que son nuevas o instituciones que tengan, que necesiten una revisión un poquito más profunda por algún asunto particular. ¿Dónde nos posiciona esto?
La institución tiene una preferencia marcada, y creo que es la preferencia de la alta administración del conservatorio, que hay mucho que se pierde si no se da la visita presencial. Entendemos que la institución puede reflejar mucho más sus cualidades, su infraestructura con una visita. No obstante, con esta posición, pues se crea una especie de impasse que es interesante, y digo interesante porque el equipo evaluador prefería, y hasta el día de hoy, el decano tiene una reunión con ellos, de hecho está ahora mismo reunido con el director del equipo. El equipo de Middle State, no estoy hablando de la estructura de la comisión, sino el equipo de profesores visitantes también prefería visita presencial y moverla hasta febrero del año que viene, para que entonces se clarifique la cuestión de las limitaciones de viaje y entonces podamos estar en sincronía en la cuestión de que tanto la institución como el grupo evaluador tienen esa preferencia de visita presencial. Finalmente, es Middle State quien va a decidir si no se va a poder conceder nuestros deseos y si, pues, de manera uniforme, entonces tendríamos una visita remota en algún punto entre octubre y noviembre. Así que eso es lo que está pasando. Al día de hoy no tenemos una determinación final porque pues tiene que haber un acuerdo entre las tres partes, la comisión, equipo evaluador y la institución. Así que tan pronto se dé esa determinación final, me imagino que la reunión de hoy y en las próximas semanas va a arrojar un poco más de luz, pues yo le estaré comunicando a la Junta cómo se daría esta visita. Y ahí está Tañón, me parece, que acaba de entrar. Yo como no veo a nadie, nada más que te veo a ti, Pedro. Tañón, creo que no, el audio no lo ha conectado todavía. Vamos a ver. Si tiene que darle al audio, tiene que conectar al audio del equipo que está utilizando, que me parece que es el teléfono. Yo le pido mil excusas a Erika porque las reuniones nuestras son bastante más sharp, Fluida. No, claro que sí. Tañón, me pero no escuchaba nada. Ahora es que estoy escuchando. De verdad que se nos está haciendo bien difícil. Ahí veo aquí llegó, también con mascarillas, lo veo. Y está en el Golden Gate, así que está muy bien. Mira, perdonen, se me olvidó. Estoy aquí con mis padres haciendo diligencias y dije, Dios, tengo reunión. Y estoy aquí en la marquesina. ¿Ya acabaron? No, estamos ahora en el informe del rector. Ok, perfecto. Entonces estoy en el segundo punto, el CARES Act. Como mencionó la doctora Torres, el CARES Act tenía una porción que era de 274,000 que estaba destinada a los estudiantes y la misma porción de hasta un máximo de 274,000, poco más, poco menos, para mejoras institucionales a raíz de la emergencia que estamos viviendo. En términos de la porción de los estudiantes, se sacaron dos nóminas, una de depósito directo a todos aquellos estudiantes que tenían el servicio de depósito directo y una de cheques. En el día de ayer corroboré con asistencia económica y con el decanato que daban alrededor de unos 30 estudiantes que no habían recibido la ayuda. Estoy hablando de estudiantes elegibles. Desafortunadamente, y esto es algo que probablemente Luis sabe, los sí, Benito, sí, lo sé. No son elegibles para estas ayudas por la disposición federal. De modo que esos 30 estudiantes que tenemos tenían problemas o que habían puesto la dirección postal mal o que el número que habían dado de cuenta que mandaron en el email tenía algún número equivocado o que todavía no se había podido demostrar la elegibilidad porque estudiaban en otra universidad o porque no eran elegibles para la FAFSA. Pero estamos hablando de menos del 10% de los estudiantes, estamos hablando como 7% de los estudiantes del conservatorio. Entiendo que eso se debe resolver en los próximos días. La segunda parte la recibimos hace 2 semanas y lo que le he solicitado a los decanos, aunque yo estoy bastante metido en el tema, es que se identifique las necesidades institucionales en términos de infraestructura, es decir, el servicio de internet dedicado de alta velocidad para uso académico, no administrativo,
computadoras, tanto para el equipo del conservatorio de apoyo a la facultad, como gastos que pueda tener la facultad relacionada con eso, y otro tipo de software para la implementación de las clases remotas, si esto volviera a ocurrir en el pasado, no en el futuro, tener un sistema que sea uniforme. Dada la emergencia, nos enfrentamos a que algunos profesores, y esto se refleja en las encuestas, utilizaban WhatsApp, otros utilizaban Zoom, otros utilizaban Teams. Lo que estamos tratando es de utilizar una plataforma uniforme siempre que se pueda y que la institución pueda pagar una anualidad, además de incluir la capacitación del uso de esta tecnología a la facultad y los no docentes. Así que el uso de esta segunda mitad estaría dirigido a eso principalmente. El 15 de junio, o antes del 15 de junio, para entonces poner en marcha todo lo que sean las compras relacionadas con este tipo de gastos. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre yo te voy a hacer esto es más un comentario que otra cosa. Que yo recuerde, ni el conservatorio ni ninguna institución, entiendo que tenían un reglamento de utilización de clases o reuniones virtuales, porque no existía. Obviamente estamos en otra era. Que quizás una de las cosas que yo iba a solicitar es que para evitarnos unos problemas que ya tendremos que discutir más adelante, es tener un reglamento que rija, ¿verdad? Cómo nos vamos cuando hay que hacer clases virtuales, como hemos tenido que hacer todos estos meses, comisionar a que se haga un reglamento específico para eso. Aprovecho para eso ahora. Voy sobre eso. El Departamento de Educación Federal había dado una extensión de tiempo para que las instituciones que no tenían programas en línea ofrecieran como recurso de emergencia cursos hasta el 31 de mayo. El Departamento de Educación Federal hizo una extensión hasta el 31 de diciembre para que aquellas instituciones especializadas o que tuviesen cursos presenciales pudieran seguir utilizando métodos alternos. No obstante, nosotros estamos en un plan, yo diría corto mediano plazo, de solicitarle a Middle State la posibilidad de hacer ofrecimientos híbridos en la institución. Para confeccionar esos ofrecimientos híbridos, y no estoy hablando en medio de la emergencia, estoy hablando ya más adelante. Sí, ya después. La institución tiene que hacer un protocolo, tiene que hacer una serie de reglamentos y tiene que hacer una capacitación con una oficina dedicada solamente al servicio de clases en línea. Nosotros una de las cosas que había mencionado en una carta en un email que le dirigí hace unas semanas, era el hecho de que era una prioridad para nosotros y de hecho nos habíamos dividido las tareas porque es algo que tenemos que hacer en los próximos meses. No es una exigencia porque tenemos la sábana, por utilizar un término, del Departamento de Educación Federal por la emergencia, porque estamos en medio de la emergencia, pero pues a Dios orando y con el mazo dando. El reglamento y el protocolo de cómo vamos a manejar esas clases es algo que tenemos que hacer. Definitivamente concurro con eso. Está bien. Nada, era simplemente que aprovechaba la coyuntura, ¿verdad? Para que no nos cree problemas en el futuro. El próximo punto es una comunicación del lunes de OGP, que lo que está es canalizando parte del CARES Act que está más dirigida a los municipios, a las agencias estatales, para manejar todos aquellos gastos que estén relacionados directamente con el manejo y mitigación de la enfermedad. Esto, como le digo, acaba de llegar el lunes y esos son fondos que se pueden solicitar a través de un planteamiento y la institución puede utilizar antes de que termine el año natural. Por ejemplo, nosotros tenemos que ahora hacer una realización de pruebas de COVID a todos los empleados de manera escalonada. Es algo que ya se puso desde el lunes a correr. De hecho, me parece que un laboratorio privado del área metropolitana es la que va a hacer las pruebas a un costo bastante módico y los empleados que tienen plan médico pues se cubren.
pero todos esos gastos, las barreras de acrílico, mascarilla, todo lo que es la asperjación de salones, de pasillos, de biblioteca, todo eso son gastos que se pueden costear con estos fondos que tenemos que solicitar. A su vez, la decana Lavoy le ha solicitado al director de operaciones que establezca cuáles son esos gastos que tiene la institución y que va a tener en los próximos meses para manejar la emergencia, en vista de que ahora mismo está trabajando una porción limitada de la administración a la luz del plan de manejo que creamos, pero eventualmente, en la medida que se flexibilicen, pensando en el lado positivo, y hayan directrices más claras del Departamento de Educación Federal, que vayan reintegrando personas a la comunidad académica, que la institución esté preparada con los equipos, con los materiales y con las barreras y, digamos, disposiciones de cernimiento para poder trabajar con la clientela que maneja el conservatorio. Así que esos fondos es algo con lo que debemos trabajar en las próximas semanas una vez se establezcan esas prioridades. El próximo punto, que está vinculado al anterior, la se solicitó a todas las agencias del gobierno que crearan un manejo de riesgo y control con, me parece que eran 22 puntos que estableció OSHA Puerto Rico, el Departamento del Trabajo, y que fueron enviadas a través de cartas circulares y también compendiadas en las órdenes ejecutivas del pasado mes. El conservatorio preparó ese documento utilizando las guías no solamente de OSHA Puerto Rico, OSHA en Estados Unidos, el CDC, ADA, el American with Disability Act, para la cuestión de cómo se manejaría este tipo de emergencia desde el punto de vista laboral. El documento se envió a Secretaría de la Gobernación y a OSHA, a Puerto Rico OSHA, el 15 de mayo y compartió a toda la administración del conservatorio, y es lo que se está utilizando ahora mismo para establecer el itinerario de aquellos empleados que salen del conservatorio. Por ejemplo, el conservatorio está funcionando de manera presencial. No debe haber más de 3 personas por área. Y los lunes y los viernes se está utilizando para darle una limpieza profunda a las oficinas. O sea, que no haya nadie que pueda limpiar una vez entramos el martes de manera presencial. Sin embargo, eso no significa que no se está trabajando. Lunes y viernes se está trabajando de manera remota, como lo hemos hecho anteriormente. Pero por el momento entendemos que es la manera más de que los empleados continúen realizando los trabajos seguridad humanamente. El próximo punto, los trabajos de la Oficina de Operaciones e Infraestructura. El hecho de no tener un tránsito tan alto en la institución nos ha brindado la oportunidad de trabajar en varias áreas, tanto en el edificio histórico, edificio académico, áreas en el centro de estudiantes. Todo lo que se ha trabajado, por lo menos lo más importante, en el último párrafo de la tercera página del informe que les envié, pero grosso modo, lo más grande ha sido los trabajos con los acondicionadores de aire, la interior de las oficinas. En la sala Pepito Figueroa tenía un problema que era un problema desde que nos mudamos al conservatorio, de unos aisladores que estaban bloqueando los rociadores, y bomberos, luego de mucho tiempo, me parece que descubrió que eso era un problema, así que tuvimos que hacer un cambio en términos de cambiar esas losas con los rociadores. Ese trabajo se realizó. En el caso del centro de estudiantes se puso un gabinete nuevo, se puso un fregadero doble y se reconstruyó de manera más eficiente el mobiliario que compone este espacio, y se trabajó naturalmente con los patios, que parecía Jumanji durante ese mes. Naturalmente no podía tener disposiciones del ejecutivo empleados haciendo tipos de trabajo tornado, pero eso ya se atendió. El patio está en condiciones como lo dejamos en marzo. ¿Alguna pregunta sobre este particular?
Yo el otro día pasé por no sé cuál es el problema yo sé que estamos en momentos de sequía, ¿verdad? Pero no sé si es un problema de riego o un problema de que que la hierba del área de donde está el anfiteatro, como que no, está bastante seca, no sé. Eso estaba muy bien hasta el periodo de sequía severa, de hecho, que hemos tenido. Del tiempo que yo he venido acá, porque he estado viniendo frecuentemente, yo recuerdo solamente 2 días de lluvia. Y los rociadores pueden llegar, pero cuando se acerca la parte del cemento, realmente no es un área que se pueda llegar, hay que hacerlo con manguera. Es algo que se puede verificar, pero la realidad, y lo digo por donde vivo, que es un lugar que generalmente hay mucha lluvia, la sequía se ha visto por todos lados aquí. Pero es algo que puedo verificar a ver si se puede extender de alguna manera. Si hay que hacerlo manual, es que da pena que se pasó tanto trabajo para sacar todo eso y volver a sembrar esa hierba y que ahora se la perdamos. Es algo que tomo nota. Las evaluaciones del personal docente, como habíamos mencionado, y había mencionado en una carta anteriormente, el proceso es un proceso que lleva el decanato, naturalmente, con la comodidad de recibir todos los exámenes de manera remota. Las admisiones que también fueron de forma remota, era algo que podía trabajar el decanato una vez terminara el semestre académico. A partir del 25, lunes 25, tanto el decano Guzmán como el decano Ramos empezaron a trabajar directamente con el envío de los formularios electrónicos. Esto era algo que se visualizaba desde el año pasado, antes del COVID, antes de Middle State, y era parte de la planificación estratégica, empezar a mover todas las evaluaciones de manera electrónica para no seguir almacenando cajas infinitas de estos formularios. El proceso debe terminar durante esta semana. En el día de ayer me parece que quedaban, la cantidad de profesores que quedaban sin haber trabajado los formularios estaban en dígito sencillo. Así que el proceso se debe dar de manera, y me dice el decano Guzmán en la reunión que tuve ayer, de que la participación ha sido muy buena, tomando en cuenta las condiciones y naturalmente las prioridades que tenemos todos los seres humanos en estos días. Muy bien. Próximo punto es graduación, admisiones y la sesión de verano. La clase graduanda se conforma de 52 estudiantes. La clase graduanda anterior me parece que era una clase graduanda de 75, o sea que es una clase un poco más compacta. 40 estudiantes subgraduados, 2 estudiantes graduados. La administración, además de conferirle el grado una vez terminan los créditos, va a estar trabajando una especie de programa extendido, como igual que el de la graduación, pero que incluya mensajes pues, de la presidencia de la Junta, este servidor, el decanato, la estudiante, la valedictorian de la clase, y que se convierte en material de memorabilia para los estudiantes. Adicionalmente, y es algo que estamos trabajando en el día de hoy, debo poder confirmarlo, todo el suplido de materiales de graduación son generalmente estas órdenes de graduación, estoy pensando en las togas, birretes, corlas esclavinas, etcétera, etcétera, son materiales que se piden normalmente con 2 meses y medio de antelación. Pero dada la circunstancia, hemos estado trabajando con conseguir algunos de estos materiales para facilitarle a los estudiantes. Todavía estamos trabajando con la logística de crear una especie de servicarro, pues para que los estudiantes vengan a buscar su birrete, la bola, las distinciones, y que entonces la oficina de actividades en unión con la oficina de desarrollo y relaciones públicas, la idea sería que los estudiantes hagan unas grabaciones breves en video, la clase graduanda, y que podamos entonces hacer como una especie de mensaje institucional construido por la parte de los estudiantes graduandos en un momento que es atípico, un momento que es difícil, pero que entendemos que los estudiantes deben tener una participación activa, sonora,
porque es el logro de muchos años estudiando. Así que no queremos, sabemos que lo que casi los tiempos piden es que terminemos con la clase y continuemos, pero realmente entendemos que tenemos que hacer algún tipo de actividad. Como están las cosas, nosotros no podemos asegurar que el semestre que viene podamos calendarizar una graduación. Graduación. Así que queremos trabajar esto, la cuestión de los videos y que los estudiantes pues tengan sus distinciones a la mano, y con eso pues entonces proyectarlo a la comunidad académica y al país a mitad diría de este mes. Es algo que debe ocurrir a partir del 15 de junio. Tomen en consideración que pues toma tiempo. Ahora mismo les doy un ejemplo. Para buscar los birretes, la registradora mañana va a tener que ir a Calley, porque es la única tienda que los tiene del color que los necesitamos. Así que ella misma es la persona que tiene que irlos a recoger, porque si queremos hacerlo, pues aquí no podemos ponernos con changuería. Hay que tirarnos a buscarlos donde están. Así que ella nos va a ayudar con eso mañana. Una vez tengamos todos esos materiales, vamos a hacer como una especie de kit y vamos a estar comunicándonos con los estudiantes graduando, con los graduandos para facilitarles esos materiales. Sobre admisiones, la Oficina de Admisiones hizo un informe sobre los candidatos a admisión al conservatorio. Esto se hizo de la misma manera que los exámenes de jurado, o como cuando se hacen jurados a universidades en los Estados Unidos y Europa y un estudiante no puede viajar. Se hicieron grabaciones con un nivel de calidad y los profesores evaluaron esas grabaciones. Finalmente, la facultad del conservatorio recomendó 91 estudiantes para ser admitidos o readmitidos para iniciar estudios en el año 2021. Ahora finalmente hay que ver cuántos de estos estudiantes aceptan, pero en el balance de las cosas como se ve, pues tenemos una graduación con 52 estudiantes y tenemos la potencialidad de tener 91 estudiantes de entrada. Así que esperemos que sea un número que más o menos balancee las cosas. Finalmente, los cursos en el verano va a haber un ofrecimiento limitado. En algún momento se consideró que no era posible, pero nos dimos cuenta de que había interés de los estudiantes. Hay 44 estudiantes matriculados en la oferta universitaria. Este número es un poquito menor, yo diría como un 30% menor al de un verano presencial. Así que es algo que tenemos que considerar, pero desde un punto de vista para los estudiantes, pues que creo que les facilita algunos cursos que son importantes, y en términos desde un punto de vista económico, siempre es bueno que la institución pues pueda, que los estudiantes puedan capitalizar la beca de verano y eso genera ingresos en la institución, así que es un win-win situation. En caso de la escuela preparatoria, la matrícula me dijo el director que era un poquito más de 130, pero ayer eran 130 estudiantes. Si quitamos el campamento de verano presencial que se hace todos los años, este número es similar al de un verano presencial en la escuela preparatoria. O sea que en ese sentido, pues la escuela preparatoria va a ofrecer unas clases de verano que son en número, por lo menos de población, similares a las de tiempos presenciales, quitando el campamento, que naturalmente pues no deja de ser un evento significativo para la institución. Pero digamos que esto es lo que se ha podido trabajar dentro del tiempo que hemos tenido para mantener la actividad académica durante el mes de julio. Finalmente, y esto no lo incluyo en el informe porque tendría que hablar de cifras que todavía son imprecisas. Como mencionó Tamara y Vivian en la discusión del informe financiero, la institución al día de hoy está todavía viendo los gastos y los ingresos que ha tenido. Tomen en consideración que a partir del 13 de marzo, cuando se eliminan las clases presenciales, todo lo que eran alquileres, rentas de espacio, estudio de grabación, son ingresos que tenía la institución, que si sumados probablemente están en la categoría de los 6 dígitos, que la institución dejó de recibir. Por otra parte, la institución también ha tenido ahorros pues en las utilidades, ha tenido ahorros en términos de compra, en términos de viajes, que si bien entendemos
no deben estar a la par, o sea, en principio no deben estar a la par haciendo el ejercicio total de la institución, pues entendemos que no debemos estar, y esto es preliminarmente, así que tómenlo como tal, entendemos que no debemos estar demasiado dispar en términos de cómo terminamos el año fiscal. Pues porque ha habido también unas medidas adicionales que hemos tomado en el mes de mayo en términos de control de gastos para ir balanceando eso. Lo que no se ha afectado ni se va a afectar desde mi perspectiva es el elemento de la nómina, que es prioridad. Los beneficios de la facultad, que sabemos que en el conservatorio no son muchísimos, pero los pocos que tienen, es algo que estamos hablando del plan médico, el plan dental, son cosas que nosotros vamos a mantener, yo creo que es porque es parte de una filosofía del conservatorio. Y entendemos que una vez tengamos el detalle final de cuánto fue que dejamos de recibir por rentas y alquileres, que es un informe bastante extendido, vamos a tener un cuadro un poquito más cercano. Por otra parte, con el dinero del CARES Act, que se pueden trabajar algún tipo de compras que están dirigidas a la infraestructura, también hay un elemento de, digamos, de mitigación. Por esa esquina no estamos hablando de los fondos a los estudiantes, ahí solamente somos un facilitador. Estoy hablando de aquellos fondos que podamos utilizar en infraestructura y no tengamos que utilizar, digamos, de los fondos operacionales regulares. Nosotros entendemos que una vez termine ese proceso de evaluación, que debe estar en las próximas 2 semanas realizándose, debemos darle un informe naturalmente a la Junta de cómo quedan las finanzas del conservatorio a final de año, pero nuestra perspectiva preliminar es que debe terminar balanceado o muy cerca de balanceado. Una pregunta, rector. Supongo yo que, por ejemplo, todo esto del parking y todo esto, eso se está manejando. Eso me imagino que al no estar en uso. Ahí tenemos que sentarnos y mirar el contrato. Es algo, tanto el concesionario de comida como el estacionamiento, porque ellos pagaron, por ejemplo, marzo en algunos casos. Hay que ver qué disposiciones hay, tomando en cuenta que esto es lo que se define como un act of God, que básicamente va por encima de muchos de estos contratos, pero la realidad es, te vi, Luis Fernando, la realidad es que una vez nosotros hemos estado dentro de este proceso, también nos hemos encontrado con suplidores al que no podemos presentarle ese tipo de subterfugio. Y doy por un ejemplo. En el caso del viaje al Carnegie Hall que se canceló, que era un gasto de $70,000-$80,000, hubo una cantidad de dinero, y esto lo digo aquí de manera preliminar, me parece que son como unos $10,000-$12,000 que no se pudieron reembolsar. ¿Por qué? Porque son compañías subcontratadas por esa compañía que hacía el evento en el Carnegie Hall y finalmente no es dinero que no podemos recibir. Así que lo que vamos a hacer es un análisis con consulta legal sobre de qué manera podemos trabajar esto de forma justa, pero también pues reconociendo que esto lo estamos viviendo todos. Así que hasta que no tengamos una opinión legal cómo trabajar con el concesionario y el estacionamiento, pues finalmente no vamos a saber a partir de marzo cuánto de eso va a entrar o si va a haber una entrada por esos renglones. Luis Fernando, ibas a mencionar, me parece que muchas gracias. Sin querer adelantar opinión legal, como mencionaron, usualmente por doctrina civil se estipula que tratándose de un hecho fortuito, en este caso COVID-19, las prestaciones y contraprestaciones se calculan proporcionalmente. O sea, sin querer adelantar opinión sobre el fondo, a manera de idea, creo que lo más probable es que simplemente tengan que reajustar. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo pienso que, y como lo hemos visto también, uno también es beneficiario de ese tipo de disposición. Pero hemos visto que no ha sido tampoco de manera uniforme. Han habido excepciones que están estipuladas en donde hay unas obligaciones contractuales que aún van por encima de este acto de Dios. De hecho, me molesta el término, pero pues ese es el término que utilizan legalmente. Así que necesitamos tener todos esos elementos de juicio para saber finalmente cómo es que va a quedar confeccionado el elemento del presupuesto.
tomen en consideración también, y esto es algo que menciono, porque ha sido, fue algo que la Junta, un compromiso de la Junta en términos del llamado, la idea del llamado salario suplementario, que se había mencionado. Naturalmente, ha habido facultad que me ha preguntado sobre la posibilidad de eso. Primero le he dicho que es prematuro, y algunos de ellos han dicho, pues sabemos la situación que está pasando en la institución, no estamos, somos conscientes de que la posibilidad de ese ajuste de salario sea algo que no se pueda dar, porque los ahorros que teníamos contemplados en la prognosis de diciembre, en ese forecast, son muy distintos a la situación que estamos manejando al día de hoy. Me parece que la mayoría, por lo menos todos los miembros de la facultad que yo le he hablado, lo han entendido. Pero finalmente tengo que mencionar que una vez se logre ese número, pues la Junta tendrá que expresarse sobre cómo va a manejar esa propuesta, porque es algo que la facultad recuerda, y recuerda muy bien. Sí, no, definitivamente. De hecho, estuve pensando en eso el otro día. Yo decía, o sea, todo nuestro, yo por primera vez voy a ver esto, este sueño que tenía hecho realidad, pero pues, nada, no. Yo entiendo que la facultad puede entender lo que está ocurriendo, pero nada. Si no puede ser, pues no puede ser. ¿Qué podemos hacer? Es algo que tendremos que ver una vez hagamos ese análisis final, pero viendo las condiciones preliminares, pues uno pensaría que y esto es una opinión mía, yo no me hago eco de nadie aquí, uno pensaría que el mero hecho de terminar la agencia balanceada es un logro en sí mismo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Digo, porque no le hemos pedido ni un centavo más a OGP. Tampoco que no lo van a dar fácil, pero tampoco le hemos pedido dinero adicional, pues porque estamos tratando de manejar esto con lo que tenemos. En esa última nota, usando el pie forzado de OGP, hoy recibimos la OGP 4 preliminar del presupuesto del año que viene. Como de costumbre, OGP relocaliza lo que quiere, tú le dices que necesitas acá y ellos pues ponen por otro lado, pero es parte del entretenimiento creativo que mantenemos con esa oficina, que nos mantiene en la punta de los pies. Pero finalmente lo que se ve en la totalidad del presupuesto entendemos que es algo manejable. El problema que tenemos es con la redistribución. Desde mi perspectiva, y aquí estoy hablando solamente, estoy dando mi opinión cándida, como de costumbre, nos encontramos con un presupuesto, una proyección de presupuesto que baja la nómina y te sube otros ingresos. Yo creo que es un ejercicio cosmético, quizás de la estructura de gobierno, de parecer que las agencias están gastando menos en nómina, aunque lo redistribuyas en otro lado. Pero finalmente el conservatorio tiene que expresar la necesidad que tiene como institución especializada de mantener la facultad y el equipo de apoyo como la prioridad. Ha sido, desde que yo he sido rector, desde el 2017, esa ha sido la norma. En términos de lo que se da, pues siempre hemos tenido recortes, pero en términos de la distribución interna ha sido mi preocupación, porque después hay que pedir un allocation que a veces tiene que escalar hasta la Junta de Supervisión Fiscal para algo que podría resolverse preliminarmente si en la composición de esa OGP 4 las partidas reflejaran el deseo institucional. No estamos pidiendo ni un peso más. Lo que estamos diciendo, tú me vas a dar estos 20 pesos, déjame utilizarlos como hemos entendido que ha funcionado. Y hasta el día de hoy, toco madera, la institución no se ha sobregirado nunca ni le ha pedido dinero adicional a OGP. Así que, pues nada, esta es la batalla de todos los veranos. Así que ya veremos lo que suman, pero doy mi opinión cándida, como la doy siempre con este tipo de cosas. Como se la doy a ellos mismos. Ellos yo creo que ya me conocen, deben tener una carita con mis dardos así, tirando dardos. ¿Qué voy a hacer? A ti te han tocado tiempos difíciles. Dios sabe lo que hace. Mira, un comentario solamente sobre ese punto. Siempre van a surgir prioridades sobre prioridades. Eso va a pasar siempre, como sin pandemia. Yo los exhorto, ¿verdad?, al rector y al equipo de trabajo a que lo que es la facultad, que a veces es de difícil reclutamiento, tener ese talento que se ha logrado reunir a través de los años, no lo bajen a un segundo o tercer escalón prioritario. Que se haga todo el esfuerzo posible
de honrarles, ¿verdad? Lo que habíamos estipulado, o más o menos algo por ahí. ¿Sabe? Que no se bajen en el escalón de prioridades, porque obviamente es un recurso que se ha logrado aglutinar con mucho esfuerzo, y ellos han tenido un compromiso por muchos años con la institución también. Yo me hago... Es mi invitación, ¿verdad? Y ahí voy con el pensamiento del rector y de la presidenta, seguro. Hay que buscar la forma de que se le honre en lo mejor posible, ¿verdad? Esa prioridad en cuanto a lo que son, en cuanto a lo que es la facultad. Y quiero que quede en la minuta, en mi opinión sobre eso. Gracias. Sí, no, y estamos de acuerdo totalmente con eso es lo que acabas de decir. Sí, nosotros es algo que no, y no lo digo como relleno de boca, yo creo que se lo he dicho a toda la facultad. Si es algo, si nosotros podemos, todo lo que se pueda dar a la facultad dentro de las condiciones de país que son difíciles y hay que también reconocerlas, es algo que vamos a mantener de forma prioritaria. A veces nosotros no es algo que conozcamos, y digo nosotros la facultad, yo sigo pensando como que soy un profesor que está temporalmente en esta fluctuación de posición. La facultad del conservatorio, por ejemplo, ha mantenido su aportación al plan médico. Nosotros no hemos añadido esa carga a la facultad. Ha habido un aumento paulatino, 17, casi 18% el año pasado, 18% el año anterior. Y entendemos que las condiciones de la facultad no han sido las ideales, y esto ha sido porque estamos hablando de hace 15, 20 años, que nos han dado unos ajustes. Así que yo creo que es parte de la filosofía, ha sido parte de la filosofía, tengo que reconocerlo, de todas las juntas, de todos los miembros de junta de directores que he estado desde el 2017. Así que lo que expresa con mucha claridad también ha sido muy vocal Vivian también en eso, es que el mantener a la facultad dentro de lo mejor de nuestras habilidades, mantener lo que hemos logrado hasta ahora, y si podemos añadir un poco más, debe ser una prioridad para nosotros. Seguro. Muy bien. Así que con esto, pues termino el informe. Si hay alguna pregunta, con muchísimo gusto. Sí. ¿Puedo preguntar? Sí, seguro. No, en algún momento se vislumbra las clases presenciales de algunos profesores universitarios. Ahora mismo se están barajando las tres posibilidades. Yo creo que son las self-evident. Es que nos vayamos remoto, nos vayamos híbrido o nos vayamos presencial. Lo que hay que tomar en consideración es que la institución, no solamente por ser pública, sino por tener una clientela que es una clientela que va a estar en cursos grupales, tiene que estar sujeta a las disposiciones del Ejecutivo en términos de presencia de eventos multitudinarios. Por lo tanto, nosotros podemos tener una política interna, pero esa política interna no puede ir en contravención con lo que se plantean en las órdenes ejecutivas que hemos visto. ¿Se ha contemplado la posibilidad tomando las medidas? Sí, el CDC de hecho hizo unas guías muy buenas sobre cómo podía trabajarse en salones con la redistribución de estudiantes, la limpieza de equipos, herramientas de educación, pero al día de hoy el Departamento de Educación Federal ni el gobierno de Puerto Rico ha expresado una posición oficial sobre lo que se puede y no se puede hacer en las universidades. Al día de hoy no está permitido. Me parece que es la sexta sección de la Orden Ejecutiva 41, el último inciso, habla de que toda la educación tiene que llevarse de manera remota. Con esto lo que quiero decir es que a medida que las instituciones, las organizaciones federales y estatales flexibilicen esa posibilidad, pues entonces nosotros vamos a ir ajustándonos. Pero la contestación corta, perdonen después del super paréntesis, es que es algo que contemplamos, pero estamos sujetos a que tengamos el permiso del Estado y del Departamento de Educación. Y eso incluye las clases de profesor a estudiantes. Eso incluye las clases de profesor a estudiantes, sí. Entonces, hay un problema. Yo tengo un estudiante de cuarto año que él tenía el recital, pero él lo suspendió porque él me dijo que quería su recital hacerlo en la sala, aunque fuera solo.
También yo creo que en mi caso particular yo me comprometería a que los estudiantes vinieran, por ejemplo, diario, 2 horas, se van, salen de la institución. Es una propuesta que yo le envié a todos Sí, lo a los recibí. sí, Lo- la- sí, que no se puede ir por encima de las leyes federales, ¿verdad? Ni las federales ni las estatales. Y quiero ser bien claro con esto. Ahora voy a la cuestión de la permisología interna. Tenemos que hacer reglas que sean uniformes para cada uno de los tipos de clases que hay en el conservatorio. Si son clases individuales, tiene que ser una reglamentación uniforme. Las mismas, las tipo laboratorio, los mismos tipos grupales, porque después nos vamos a encontrar en la tierra de nadie, haciendo excepciones con todo el mundo, y la realidad es que somos pocos en la guagua, y entonces este tipo de cosas, manejarlas de forma individual se nos va a hacer imposible. O sea que tiene que ser algo... ¿Cómo hacemos con casos excepcionales? Este estudiante que necesita usar los instrumentos porque no los tiene en la casa, ¿verdad? Eso sí se puede, eso sí está contemplado. De hecho, eso se contempló en el comunicado que hizo el decanato. Los estudiantes de percusión, los estudiantes de piano, los estudiantes de arpa, estos 3 instrumentos tenían la posibilidad de presentar un incompleto y luego en una fecha hábil en el próximo semestre hacer de forma presencial ese recital, porque pues sabemos que no todos los estudiantes tienen un piano afinado en su casa o no van a tener un set de timpani metidos en su casa o un arpa. Así que esa disposición de flexibilidad existe en ese tipo de instrumentos muy particulares. Ok, gracias. No, por nada. Sí, desde luego, en el conservatorio hay muchas clases que son individuales. O sea, que sería idóneo poder cuanto antes empezar a hacer las presenciales. No, pero eso simplifica mucho, pero a la misma vez hay que ser prudente. De repente, y voy a poner un caso fuerte, de repente tenemos a un contagio, hay que cerrar todo y hay que activar un protocolo de qué gente estuvo en contacto, y eso es precisamente pero realmente estoy a nombre de un montón de gente, tratando de evitar en la institución, sobre todas las cosas, poner la salud y el bienestar de los estudiantes de la facultad y de la administración. No, claro, sí, sí. Para que puedan regresar a cuando estemos presenciales y sea un mundo Ay, Dios mío, sí. Post-COVID, si es que tal cosa alguna vez se alcanza. Y sí existe una época post-COVID. Pues nada, gracias. ¿Alguna pregunta adicional al informe del rector? Yo sé que la pobre Erika debe estar como que totalmente perdida en muchas cosas todavía. Ahí está Gladys recordándonos que no hemos hecho una moción de aprobación. Yo la puedo escuchar su voz diciéndolo. Para recibir el... No, bueno, está bien. Nada, era ver si ya habíamos terminado el periodo de preguntas. Pues nada, moción para que se dé por recibido el informe del rector. La presento. Calicea. Sí. ¿Quién la segunda? Yo la segundo. Tamara. Bueno, ahora entramos a la fase de asuntos nuevos. ¿Alguien tiene, antes de que yo vaya con mi asunto nuevo, ¿alguien tiene algún asunto nuevo que quiera traer a colación? Pues si no hay asuntos nuevos, nada, yo creo que nosotros tenemos un asunto que tenemos que discutir. Sí, tengo una pregunta. Yo creo que es que no me escuchan ahora. Sí. Es que no me estaba escuchando, parece que había apretado el botón del silencio y estoy aquí hace rato desesperado. No, pero nada, igualmente avalo lo de el informe. Mi única pregunta en asuntos nuevos es que nos llegó una carta. A eso voy ahora. A eso voy. Ok. Pues me callo o planteo mi inquietud. ¿Me callo o planteo mi inquietud? Ese es el asunto nuevo, pero debemos discutirlo. Yo no sé cómo en esta nueva realidad de Zoom. Si me permiten, como Gladys bien apunta, es un asunto que es interno
y por lo Por tanto eso. voy a apagar la cámara ahora mismo porque es un asunto de materia interna. Por eso, ahí va, que esto no se puede discutir en cámara, hay que discutirlo en privado. Así que